de nuestro Dios es una de las características de nuestro Dios es la bondad. En razón de esa bondad, hace que su sol salga sobre buenos y malos, y que la lluvia caiga sobre justos e injustos. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio público, Él manifestó su bondad tanto al hablar con las personas, en el trato con las personas, o también en la manera de contar las parábolas, como la parábola del buen samaritano. Ahora, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está en nosotros y por lo tanto reproduce la vida de Dios en los creyentes. Y una de las otra característica del Señor es su bondad. Y también ahora esa bondad también está en nosotros. No es una bondad únicamente formal, no es un formalismo, es la bondad como fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver un poquito esa bondad del Señor. En primer lugar, la bondad se manifiesta a través de la abundancia de buenas obras. La bondad se manifiesta a través de la abundancia de buenas obras. Y en este recorrido por los diferentes pasajes, comenzamos a ver a un hombre llamado Bernabé. Bernabé es alguien sin el cual Pablo no hubiese sido Pablo, ese que tanto admiramos y que tanto conocemos. Bernabé no es el nombre de pila, como se dice. Bernabé es un sobrenombre. Toda la vida ha habido sobrenombres en todos los idiomas. Aquí los que han vivido en Zipaquirá toda la vida saben que acá hace unos años las familias tenían sobrenombres. No los voy a mencionar para que no de pronto alguien se sienta molesto. Pero las familias, cuando llegamos aquí, nos encontramos con que las familias tenían sobrenombres. Así que, pues, Bernabé significa hijo de consolación. Y ser hijo de consolación quiere decir es que alguien lo veía, la gente lo veía siempre como buscando a los demás, como buscando siempre a quien consolar, dispuesto para consolar. Les voy a dar unas citas, así como rápidas para que ustedes las anoten. Veamos en Romanos 15:14, donde el Señor, por medio de San Pablo, está alabando la bondad de los hermanos en Roma. Y en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, en donde el apóstol San Pablo nos dice que fuimos llamados para hacer buenas obras. Parece que volvió todo esto. Fuimos llamados para hacer buenas obras. Y ahí sí están todas las citas bíblicas. Ahora ya están todas las citas bíblicas para ver al gran personaje que estamos pensando en Bernabé. Bernabé llega con el apóstol San Pablo y lo presenta a los apóstoles. Bernabé es enviado a las iglesias para consolar. Bernabé llega a la iglesia de Antioquía y es una iglesia que comienza. Y una iglesia que comienza no tiene todo en regla. De modo que él llega allí, pero él anima a los hermanos a perseverar en la gracia y se queda un año con ellos.
Pero antes, la primera vez que se menciona a Bernabé como hijo de consolación, ha vendido una propiedad y la entrega a los apóstoles para que ellos manejen esos recursos. Bernabé es muy importante inclusive en los inicios del ministerio apostólico de Pablo. Y siempre me llama la atención cuando vuelvo a leer que Bernabé dice varón bueno. Varón bueno. Y varón bueno es un varón encantador. Es una persona placentera. Es alguien que se hace querer, que es querible y que quiere. Es alguien que la bondad, vamos a decir, le sale por los poros. Este personaje es un gran personaje digno de admirar, pero también digno de imitar la bondad. Y pues luego tenemos también cómo la bondad es más efectiva cuando el Espíritu Santo la dirige. Arriba vimos la abundancia de buenas obras de Bernabé. Bernabé está desarrollando todo un trabajo, pero es una manera tan especial que se combina con las otras virtudes del Espíritu Santo. Miren cómo se combina la bondad de Bernabé con la paciencia y con la amabilidad. Así que en Bernabé están combinadas estas tres virtudes. La paciencia, porque fue capaz de acompañar a Pablo, de presentarlo, de alguna manera soportar un poco ese ambiente de incredulidad que la gente tenía respecto del recién convertido Pablo. Pero luego la amabilidad, la forma como él se dirigía, porque alguien que no es muy amable no es bueno tampoco para consolar. Pero aquí este hombre combina luego también con la bondad, ese deseo de hacer el bien. Es Pablo quien, hablando en la carta a Tito, dice que Dios se propuso purificar un pueblo propio, celoso de buenas obras. En otra versión traduce ansioso de buenas obras, con ganas de hacer buenas obras, con ganas. Es bondadoso el pueblo del Señor. Y así que eso es lo que vemos aquí en esta bondad. Y aquí vamos a ver qué pasa. La bondad es más efectiva cuando el Espíritu Santo la dirige. Veamos que en Hechos, el capítulo 16, versículos 6 al 10, que está ahí en su pantalla, vemos cómo el Espíritu Santo dirige a Pablo y a Bernabé. Ellos querían predicar en un lugar y el Señor se lo impidió. Y querían predicar en otro y el Señor también se lo impidió. Pero luego el Señor por fin les dijo dónde debían predicar. La bondad entonces, esa bondad es mucho más efectiva cuando el Espíritu Santo la dirige. Veamos pues, primero, cómo la bondad se manifiesta en la abundancia de buenas obras. En la abundancia de buenas obras, allí se manifiesta la bondad. Estas tres virtudes tan importantes en relación con los demás se manifiestan aquí. Y alguien ha dicho que la bondad es el amor en acción.
También veamos algo más. La bondad ayuda a otros a corregir sus malas acciones. La bondad ayuda a otros a corregir sus malas acciones. Cuando alguien quiere corregir, generalmente quisiera hacer pedazos a ese a quien quiere corregir. Quisiera poderlo sentar y decirle cuántas son 5 o cuántos pares hay en 3 moscas, algo así. Y todo lo que logra, posiblemente logre todo eso. Pero todo lo que logra es apabullar y nada más. Pero aquí tenemos la bondad que ayuda a corregir las malas acciones. Ya en el capítulo 6 de Gálatas, comenzando el capítulo 6, San Pablo está hablando de esa bondad, de cómo debemos hacer. Porque él dice, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, pues exhortadle con espíritu de mansedumbre. Y una cosa que dice acá, considerándote a ti mismo, no sea que mañana tú también seas tentado. O sea que cuando vamos a corregir, aparte del simplemente corregir y querer decir cualquier cantidad de cosas, tendríamos que pensar que podríamos mañana ser tentados a la misma cosa o a otra. Y por eso San Pablo nos exhorta mucho respecto de esa bondad. Es una bondad que no puede aflorar si el Señor no está en nuestras vidas, si el Señor no hace presencia en nosotros, si el Espíritu Santo no hace presencia en nosotros, ese tipo de bondad no aflora. Pero aquí se trata de cultivar esa bondad. Si alguien quisiera hablar de libre albedrío, pues bueno, aquí hay algo de eso entonces. Porque la idea es que el fruto del Espíritu Santo está en nosotros y lo podemos cultivar. Podemos cultivar las primeras 3 cosas, que es el amor, el gozo y la paz, que tiene que ver con esa relación personal. Y podemos cultivar la relación con los demás, que se expresa en la paciencia, en la benignidad, que es ser amables, y en la bondad, que es ser deseosos de hacer todo lo bueno, de poner el amor en acción. Es como si reconocemos que nosotros estamos aquí gracias a la bondad de Dios. Estamos aquí gracias a esa bondad que nuestro Señor Jesucristo pudo desarrollar y pudo cultivar, pudo manifestar allá en su ministerio público y que está aquí en la palabra. El Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros podamos también cultivar esa bondad. Si la cultivamos, vamos a experimentar grandes cosas. Si cultivamos la bondad, vamos a experimentar cosas enormes en la vida cristiana. Así que permítame unas aplicaciones que voy a compartir. La primera aplicación es esta: pacientes, amables y bondadosos. Pacientes, amables y bondadosos. Estas son 3 virtudes que debemos cultivar a fin de que
la a fin de que pues la bondad aquí tengo problemas y ninguno de ustedes me puede ayudar. A fin de que cada día nos acerquemos más a la imagen de Jesús. Qué bueno, ya Dianita lee braille, eso me ayuda. A fin de que cada día nos acerquemos más a la imagen de Jesús. Es decir, cada día nadie va a ser bondadoso por un soplo, ¿no? Alguien que le sople la bondad, y ya listo, ya quedó bondadoso. No, es un cultivo, hay que hacerlo, porque de pronto tiene que luchar. No es que a mí me crearon así, es que a mí me enseñaron así, es que conmigo nadie ha sido amable. Pero entonces cuando encuentra que el Espíritu de Dios está en nosotros, esa bondad la debemos cultivar a fin de que cada día nos acerquemos más a la imagen de Jesús. Jesús bondadoso, bondadoso como el que más. Y que luego sigue el Señor dándonos tanta bondad, muy a pesar de nuestras fallas. Y en segundo lugar, el desarrollo de la bondad es supremamente importante porque esto es lo que hizo que la gente se enamorara de la iglesia primitiva. Lo que hizo que la gente se enamorara de la iglesia primitiva fue precisamente sus actos de bondad. Será hermoso cuando cada día en nuestra iglesia local sea ese rinconcito de bondad. Que cuando lleguen los hermanos, cuando nos juntemos los hermanos, sintamos esa bondad de uno para con el otro. Sintamos esa bondad. Pero también cuando vengan los de afuera, que puedan sentir esa bondad en nosotros y que puedan enamorarse del Señor y luego enamorarse del hecho de ser iglesia, enamorarse de ese hecho en donde se ve la bondad. Nadie quiere estar en un grupo en donde no es aceptado, en donde ve caras raras. Siempre la palabra dice, cantando y alabando al Señor y teniendo favor con todo el pueblo. Y la gente se enamoraba de la iglesia primitiva por esos actos maravillosos de bondad. Y luego también la bondad es fruto del Espíritu, o mejor, la bondad como fruto del Espíritu hace que la convivencia en la iglesia, en la familia y en los otros espacios de la vida sean algo así como un pedacito de cielo en la tierra. Algo así como un pedacito de cielo en la tierra. Eso hace la bondad. ¿Pero por qué? Porque es el fruto, porque es la virtud, es un componente más de el Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo que está con nosotros. El Espíritu que nos ha dado. Ese Espíritu tiene como parte de los atributos de Dios producidos en nosotros, está esa bondad. Qué maravilloso es. Y también un ambiente en donde la bondad es notoria
hace sentir bien. ¿Cómo se siente usted en un ambiente donde es bondad, donde hay bondad y que la bondad es muy notoria, que se nota la bondad? ¿Cómo se siente? ¿Hace sentir bien a propios y a extraños? ¿Y qué más hace? Y glorifica a Dios. El Señor quiere que sus hijos seamos eso, que podamos ser pacientes, que podamos ser amables, que podamos ser bondadosos, porque eso habla de Dios. ¿Quién es Dios? Es paciente, es amable, es bondadoso. Y cuando eso es así, ese ambiente glorifica al Señor. Ese ambiente glorifica al Señor. Y los demás nos sentimos bien. ¿Quién quiere compartir algo de esa bondad? ¿Quién quiere decir algo más? ¿Quién quiere decir qué nos llevamos esta noche? ¿Quién quiere comentar qué nos llevamos? Pues, pastor, yo creo que la gente, que si nosotros marcamos la diferencia, pues la gente le va a gustar estar en la iglesia, se va a sentir bien, se va a sentir que le muestran cariño, que le muestran su bondad de la persona. Entonces yo creo que es como que el Espíritu Santo maneje esa parte para que cada día podamos ser portadores de la bondad de Dios. Muy bien, hermano. ¿Alguien más? Pues pienso que por la bondad de Dios es que en su tiempo Él nos llamó y pues tuvimos nuestro proceso, digámoslo así. Ve uno en otras personas que no es, o sea, tiene como su tiempo, unos más lentos, otros más rápidos. Entonces pienso que eso es por la bondad del Señor. Muy bien, hermana. ¿Alguien más? También yo pienso que cuando hay amabilidad, hay bondad dentro de la congregación, pues uno se siente bien. Entre los mismos ya estamos dentro de la iglesia, dentro de la congregación, nos vamos a sentir bien y por eso a veces, un ejemplo, cuando vamos a tomar la aromática, nos amañamos allá, por eso mismo, hay amabilidad entre los hermanos y esa bondad. Entonces, y como dicen, eso se empieza por casa y así mismo los de fuera se van a dar cuenta. Cuando lleguen visitas o algo, ellos se dan cuenta de la manera como nos comportamos ahí en la casa de Dios. Gracias, hermana. Muy bien. ¿Alguien más? Esa parte donde hablaba el pastor, que debemos cultivar, que, que no se nos da así porque tan de buenas que somos, sino que nosotros tenemos que mirar cómo es ese don que Dios me ha regalado y cómo yo lo estoy poniendo en práctica, que muestro generosidad, amabilidad, respeto, bondad. Y eso, con las personas que uno trata, se dan cuenta del estilo de vida
que tenemos ahora. Entonces, eso también hace parte de que estemos mostrando que realmente usamos esa vida como sintiendo ese pedacito de cielo aquí en este mundo. Gracias, hermano. Eso es lo que pasa y ojalá que nos podamos quedar con todo esto y que el Señor nos ayude para que cada día nosotros, como nuestras plantitas, la plantita del amor, la plantita del gozo, la plantita de la paz, la plantita de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, esas 6 plantitas vayan creciendo en nuestras vidas y cada día se asemeje más a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amado Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, Padre, por darnos tu espíritu y por propiciar, Señor, que cada día nos parezcamos a la imagen de tu Hijo. Ahora, Señor, dirígenos, Padre, y ayúdanos para que podamos ser edificados cada día en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Entonces, vamos a cantar el himno 143, Bellas Palabras de Dios.